Bienvenidos a Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México, donde cada semana abordamos temas relevantes en la voz de especialistas con orientación, consejo y análisis para mantenerte a la vanguardia. Yo soy Adrián Díaz. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Negocios con Valor, el podcast del Colegio de Contadores Públicos de México. Mi nombre es Adrián Díaz y en este episodio hablaremos de los incrementos a los impuestos, a las nuevas obligaciones fiscales y los estímulos, pero en materia estatal. Para profundizar en estos temas, le doy la bienvenida al contador público Hugo Figueroa Ángeles. Él es integrante de la Comisión Técnica de Contribuciones Locales del Colegio de Contadores Públicos de México y cuenta con una amplia experiencia en la elaboración y presentación de dictámenes y contribuciones locales de la Ciudad de México. También está en el estudio de Negocios con Valor el maestro Sergio Alejandro Ríos Alonso. Él es integrante de la Comisión Técnica de Contribuciones Locales del Colegio de Contadores Públicos de México, quien tiene más de 18 años de experiencia en la práctica de contribuciones locales, seguridad social y remuneraciones. En contexto, el 2025 comienza con el pago de diversas obligaciones que se extienden a lo largo del año. Por eso es la importancia de conocer los incrementos a los impuestos, las nuevas obligaciones fiscales y los estímulos, todo obviamente en materia estatal. Y empiezo el podcast con una pregunta importante. ¿Cuáles son las principales reformas a las legislaciones estatales para el ejercicio 2025? Mi querido Sergio, mi querido Hugo, bienvenidos a el podcast Negocios con Valor. ¿Cuáles son justamente estas principales reformas a las legislaciones? Muchas gracias, mi estimado Adrián, por la invitación y a ti y al colegio. Es importante señalar que cada uno de los estados tiene la facultad de poder legislar sus impuestos locales, ¿no? Este tema proviene desde la Constitución, en donde se les facilita o está establecido que las entidades estatales o los gobiernos estatales pueden legislar siempre que los impuestos sobre los cuales ellos legislen no choquen con los impuestos que la propia federación puede regular. En este sentido, en las 32 entidades, pues cada una de las entidades regula, ¿no?, diferentes impuestos y que en mayor o menor medida pues sobre los cuales estaremos platicando y podríamos iniciar, si te parece bien, mi estimado Adrián, es, por ejemplo, el impuesto sobre nóminas, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Creemos que es uno de los impuestos más importantes sobre los cuales los estados, ¿no?, pues cobran estos recursos, ¿no? Se hacen llegar de estos recursos. Podemos decir, en las 32 entidades se paga este impuesto, ¿no? Podríamos decir que es de los principales y podríamos platicar que alrededor del 70% de los estados, es decir, alrededor de 22 estados de la República manejan una tasa del 3%, ¿no? Okay. Pero para este 2025, en 5 estados hubo un incremento en la tasa, ¿no? En mayor o menor medida de un 1%, es decir, pasaron del 2 al 3 o del 3 al 4%, ¿no? Por supuesto. Déjame darle la bienvenida a Hugo y preguntarte justo en ese sentido que comentaba Sergio, ¿qué tanto afecta o qué tanto beneficia justamente estos incrementos en este impuesto sobre la nómina para estas entidades justamente? Porque me queda claro que el objetivo siempre es tratar de recaudar más, ¿no? Que el Estado, que la entidad tenga más dinero justamente para poder invertir en infraestructura o en diferentes proyectos. ¿Qué tanto beneficia entonces a la entidad? Muchas gracias por la invitación, mi querido Adrián. Gracias al colegio. Un placer estar aquí. Gracias. Si bien es cierto, como bien comenta Sergio, el impuesto sobre nóminas es el impuesto donde las entidades federativas obtienen mayor recursos. Y esto, al ser uno de los mayores impuestos, tiene una implicación para los contribuyentes o los que ofrecen este tipo de empleo. Los emprendedores, no los empresarios. Los que están correcto, sí. Negocios dentro de la entidad. Sí, correcto. De hecho, pues es, digámoslo, las entidades en el afán de tener una mayor recaudación, pues implementan estas cargas fiscales a los contribuyentes. Como bien decía Sergio, ya es un impuesto constitucional, no viola las garantías de los contribuyentes. Y bueno, la situación que pasa es que
en el afán de tener una mayor recaudación, hay una variación en las tasas. Claro. Entonces, siempre va a haber, el impuesto sobre nómina normalmente se calcula sobre una tasa que, como bien dice Sergio, ya va encaminada dependiendo de las estimaciones que hacen los estados. Esa es la mayor implicación para los contribuyentes, la tasa. Uh-huh. Además de esto, podemos decir que cada entidad federativa tiene sus propios conceptos que gravan y aquellos que exentan. Okay. O sea, no podemos, normalmente las entidades para algunas cuestiones pueden gravar, por ejemplo, la PT1 en algunos estados, uh-huh, y en otros estados la PT1 no grava. Entonces, eso es muy importante porque debemos de tener muy presente y analizar los conceptos gravables y los conceptos que quedan exentos en el cálculo del impuesto. Y sobre eso, pues aplicar la tasa que le corresponde dependiendo de la entidad federativa. Ahora, si bien, mi querido Sergio, el objetivo siempre es recaudar más, ¿cuáles son entonces los beneficios directos que los empresarios estatales, locales, pueden tener justamente con este impuesto sobre la nómina en ese sentido? Te puedo comentar, en 11 estados de la República, de forma, al menos para 2025, se establecen estímulos fiscales, okay, en materia del impuesto sobre nóminas, ¿no? Estos estímulos fiscales generalmente radican en el tema de pues, si está una empresa que estaba en el Estado de México y, por ejemplo, decide pasarse a la Ciudad de México, solo por poner un ejemplo, se le brinda el estímulo de la exención del pago del impuesto sobre nóminas. Si contratan a gente de la tercera edad, si contratan a estudiantes que terminan una carrera técnica, entonces, digamos, por cierto periodo, por cierto plazo, se les van otorgando estímulos fiscales. Estos estímulos siempre benefician. Esa es, digamos, que la columna vertebral de este tipo de medidas. Correcto, ese es el incentivo. Los estados o las entidades federativas en su ideología de atraer, uh-huh, empresas o empresarios que vayan y monten sus empresas dentro de su entidad, ofrecen estos beneficios. También aquí me gustaría a mí recalcar que estos beneficios normalmente son de vigencia anual. ¿Ok? En algunos casos es tan buena la propuesta que hacen las entidades federativas que lo siguen manteniendo. Okay. ¿Okay? Como comentaba Sergio, el Estado de México ha sido una de las entidades que ha tratado de darle esos beneficios a los contribuyentes desde, contratas a gente de 60 años o 55 en adelante, por el pago de esos sueldos o todas las prestaciones que le des, queda exento. No es un concepto gravable. Y es un gran beneficio al final del día, ¿no? Que motiva justamente la inversión dentro de la entidad en cuestión, ¿no? Claro. De hecho, sirve para que justamente en la planeación de cada una de las empresas, cuando están analizando en dónde se van a instalar, como ahorita platicaba Hugo, pues justamente puede ser un diferenciador, que, por ejemplo, el día de hoy, que la tasa del impuesto sobre nóminas en Ciudad de México es del 4%, y en el Estado de México en estos momentos es del 3%, ¿no? Entonces, ese 1% sobre pues un monto considerable de nómina, podríamos decir que sí puede ser un diferenciador, pues en el sentido de que alguien podría decir, oye, mejor me voy al Estado de México, okay, tienen este estímulo fiscal de que vamos a ser una empresa de reciente creación, entonces, digamos, pueden estar pensando a futuro el dónde irse a establecer. Este 1%, mi querido Hugo, podría representar miles o millones de pesos en ese sentido. Por supuesto, para la Ciudad de México, por supuesto. O para el Estado de México. Beneficio del empresario. Claro, o sea, puede favorecer o perjudicar dependiendo de la planeación que se tenga. Si bien es cierto, la legislación del incremento del 1% surgió apenas en diciembre, a finales de diciembre en la Ciudad de México. Queda un periodo todavía, digámoslo, corto, pero un periodo en el cual a lo mejor en el mes de enero las empresas pueden hacer una planeación. Uh-huh. Entonces, sí, sin duda, la Ciudad de México estima obtener una gran recaudación de este 1%, pero si bien es cierto, a lo mejor puede revertir, porque... Pero la palabra es, está compitiendo directamente con el Estado de México para ser atractivo y que digas, mejor vente acá.
Bueno, el Estado de México es el que no lo incrementó y lo sigue dejando, entonces puede ser algo que puede ser un beneficio. El Estado de México puede decir, pues es un beneficio, no incrementé mi tasa, pero además esto es algo que ya ha ido sucediendo en el transcurso del tiempo, que el Estado de México ha tratado de captar contribuyentes dando este tipo de beneficios. Entonces, sí, tienes toda la razón, puede ser bueno para la Ciudad de México, pero a lo mejor también puede ser un mejor para el Estado de México por no incrementar este 1%. Pero aquí en Negocios con Valor, por supuesto, necesitamos hablar no nada más del Estado de México y de la Ciudad de México. O sea, hay todavía 30 entidades más, ¿no? Que también están compitiendo y, por supuesto, vámonos, por ejemplo, con las entidades que tienen que ver con el turismo, ¿no? Una de las grandes actividades en nuestro país. Hay un impuesto de hospedaje, ¿no? Este también puede ser un aliciente para aquellas empresas, ¿no? Hoteleras en este sentido o del sector turístico, pues que puedan justamente atraer más inversión en el Estado, ¿no? ¿Cómo están viendo justamente este impuesto de hospedaje? Sí, si bien es cierto, el impuesto de hospedaje es otra de las fuentes principales que está establecido en todas las entidades federativas. Pero si bien es cierto, hay entidades que resalta más el impuesto sobre hospedaje, ¿no? Sí, claro, la zona de playa, las zonas hoteleras son aquellas que han implementado o que tienen una muy buena recaudación por este tipo de impuesto. En ese sentido, también la carga es para aquella persona que va de vacaciones, ¿no? Uh-huh. Recordemos que el hotel es la persona que va a recaudar ese impuesto, uh-huh, y lo va a enterar directamente a la entidad federativa. Y también hay tasas que traemos los datos que las tasas van desde el 2 hasta el 3, 5%. Entonces, va variado. Aquí algo muy importante que ha llamado la atención y que estábamos platicando apenas es Guerrero incrementó su tasa en un porcentaje y esto pues, estábamos analizando que pudiera ser por todo lo que ha pasado Guerrero, ¿no? O sea, tratan en esa recuperación de los desastres que ha ocasionado los huracanes. Quizá habría que analizar o habría que ver las cifras en un futuro, porque esto dependerá, pues, si fue, de cierta manera, el incremento fue razonable, pero tomar en cuenta que la entidad viene de ciertos sucesos naturales, uh-huh, y no sabemos cuál sea el impacto. Entonces, habría que esperar ese tipo de situaciones, porque no hubo un beneficio, no hubo estímulo para eso. Al contrario, hubo un aumento en la tasa. Mi querido Sergio, en ese sentido, entonces, un incremento, cuando un empresario local escucha incremento, yo creo que por default empieza a decir, voy a pagar más, voy a tener un poco más de complicación. Sin embargo, en este sentido, ¿tú lo ves bien que se haya justamente, en el caso justo de Guerrero, que este incremento sea pues en beneficio justamente del turismo local y que sea un punto de desarrollo para que, pues específicamente el puerto de Acapulco, ¿no? Y todo lo que conlleva, vuelva a tener justamente ese auge? Es decir, tenemos esta oportunidad de volver a reposicionar este impuesto de hospedaje. ¿Puede reposicionar al puerto? Sí, correcto. Como ahorita platicamos, el incremento se dio en la tasa del 3 al 4%, ¿no? Es importante señalar, el empresario no lo paga, ¿no? El impuesto, ¿no? Okay. Sino que el empresario, el empresario, la plataforma digital, cada uno de los estados ha venido legislando en la materia y entonces le va trasladando la obligación en su carácter de retenedor. Lo normal era, digamos, hoteles, pero ahora también plataformas digitales, ¿no? Okay. Quien actúe como un intermediario para ofrecer estos servicios, se les traslada esta obligación de ser retenedor, ¿no? En ese sentido, como te decía, se incrementó la tasa del 3 al 4%. Para 2025, 4 estados aumentaron la tasa en el impuesto sobre hospedaje. Uh-huh. No fue tanto, como platicamos en el impuesto sobre nóminas, fueron 5. Son Guerrero, Jalisco, San Luis Potosí y Tabasco. Esos cuatro incrementaron el de hospedaje. Los que incrementaron el hospedaje, en la mayoría de los estados, en muchos estados manejan el 2%, la mayoría están en el 3%, y los estados que graban
más este tema de los hospedajes, el 5%, ¿no? Está Ciudad de México, está Baja California, está Nayarit, por citar algunos, ¿no? Entidades que están en auge, ¿no? Por ejemplo, Nayarit está en un auge importante en estos momentos en materia turística. Sí, totalmente. Le han invertido mucho a la infraestructura hotelera, de turismo, y eso es bueno, ¿no? Porque también para poder obtener algún beneficio, algún recurso adicional, pues también se tiene que hacer esa inversión y son estados que se han ocupado en realizarlo, en el afán de obtener ese beneficio. Por supuesto. Hay otros temas también importantes dentro del país. Los famosos impuestos ambientales. Creo que también es digno de hablar de eso e importante, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar, mi querido Sergio, sobre este impuesto? Los impuestos ambientales han cobrado una relevancia en los últimos tiempos en materia local de carácter importante, ¿no? Es importante señalar, hay 2 impuestos ambientales, ¿no? O ecológicos a nivel federal, ¿no? Que se manejan, que es el IEPS, ¿no? Y el ISAI. Y digamos, todos estos impuestos en mayor o menor medida digamos, están fundamentados más que tener o buscar un carácter recaudatorio, o eso es lo que se señala, digamos, buscan inhibir la conducta a través de la cual se genera justamente ¿no? Contaminantes al medio ambiente, ¿no? Entonces podríamos decir, estos impuestos ambientales empezaron en 2017 en Zacatecas, ¿no? Ese fue el primer estado, ¿no? Y podríamos decir que del 2017 al día de hoy, ¿no? Que estamos en el 2025, han pasado 8 años y hoy 16 estados de la República, es decir, casi la mitad, ¿no? O la mitad, sí, correcto, la mitad de los estados de la República ya tienen o ya graban alguno de los supuestos de los impuestos ambientales, ¿no? Los últimos que se agregaron, en este caso fue Ciudad de México, ¿no? San Luis Potosí y, si no mal recuerdo, Tamaulipas. San Luis Potosí y Tamaulipas en 2024 y en este 2025 Ciudad de México con el tema de impuestos a la emisión de gases a la atmósfera, ¿no? Entonces, son muy relevantes. Reiterar que pues, pasaron del 2017 al día de hoy, en 8 años, la mitad de los estados ya legislan sobre la materia y hoy en día pues ya están empezando a cobrar sobre estas actividades que pues pudiéramos platicar sobre ellas. Por supuesto, yo me quería centrar, mi querido Hugo, sobre los beneficios justo de estos impuestos ambientales. Ya se empiezan a ver. Bueno, la intención de estos impuestos ambientales es combatir el cambio climático, que es parte de lo que está surgiendo. Obviamente México empezó en 2017, pero a nivel mundial ya ha venido este proceso desde años atrás. Y justo es eso, ¿no? Tratar de ayudar a remediar ciertas cuestiones ambientales, desde la emisión de gases, desde el cuidado del suelo, desde el cuidado del agua. Y Zacatecas, como bien se empezó con esto por ser una zona de minería, y entonces se dieron cuenta de que tenían una contaminación ambiental en materiales pétreos, en el suelo, en el subsuelo, y de ahí viene estos cambios o esta implementación de estos impuestos ecológicos, que la intención, el objetivo principal es la remediación al medio ambiente. Entonces, sí es importante, desde mi punto de vista, el hecho de que nuestras autoridades a nivel local tomen en cuenta todo esto, porque tienen la intención de cuidar el medio ambiente, ¿no? Si me permiten la expresión, a mí son de estos impuestos que a mí me gustan. ¿Por qué? Porque son una invitación a las empresas, ¿no? De las diferentes entidades del país a trabajar en pro del medio ambiente, ¿no? A tratar de contaminar menos y a través de estas acciones pues tener beneficios fiscales importantes, ¿no, mi querido Sergio? Entonces, creo que sí es básico y fundamental que nuestros amigos, tú que nos estás viendo aquí en Negocios con Valor, entiendas justamente esta importancia que tiene este tipo de impuestos, ¿no? Sí es una invitación a que ayudes al medio ambiente y obtengas beneficios fiscales, ¿no? Así se tendría que traducir, Sergio. Correcto. Es lo que se tendría que buscar. Finalmente, les ayudará, como dices, ¿no? Tendrán que establecer las empresas que se encuentren en los supuestos los controles necesarios para medir todas estas, cualquier emisión de gases a la atmósfera, la contaminación que se dé al suelo, subsuelo, agua, entre otras. Entonces,
cada uno de los contribuyentes que se encuentren en sus puestos tendrá que establecer los mecanismos necesarios para tomar estas mediciones y como ahorita señalabas, mi buen Adrián, es una invitación para que cada vez estén buscando en innovar y estén buscando, en medida de lo posible, en contaminar lo menos posible, ¿no? Al final y a largo plazo, pues eso nos conviene a todos. Por supuesto. ¿No? Hugo, sé que la pregunta que sigue es un poco complicada, pero en cuestión de dineros, ¿cuánto puede beneficiarse una empresa al tratar justamente de meter innovación, de tratar de contaminar menos para obtener justo estos beneficios fiscales? Considero, y de lo que nos ha tocado ver, es las empresas tienen que hacer un desembolso bastante importante porque, si bien es cierto, venían operando con ciertas maquinarias, ciertos equipos que no cumplen con ciertas normas que establece ya el medio ambiental. Entonces, los empresarios ahorita están en una época en la cual tienen que hacer un desembolso bastante importante. ¿Por qué? Porque pues deben de cumplir con las normas que hay, pero aunado a esto, si no se cumplen con estos equipos o las modificaciones o adecuaciones que tengan que hacer a sus procesos productivos o todo lo que conlleve para obtener un ingreso, las sanciones son bastante importantes. Okay. Entonces, sí es importante, o si es el desembolso que está haciendo el contribuyente es importante. Ciertamente hay plazos que tienen que cumplir, pero sí es importante el desembolso que están haciendo los empresarios para poder cumplir con esta nueva imposición de los impuestos ambientales. Cambio de tema. Nuevas obligaciones fiscales en materia estatal. ¿Tenemos este 2025? Podríamos decir, entre otras, ¿no? Y es uno de los temas sobre los cuales trabajamos muchos de los contadores que estamos aquí en el Colegio de Contadores Públicos, es más que obligaciones al propio contador, son nuevamente los contribuyentes, ¿no? Una de estas obligaciones es, por ejemplo, dictaminar el impuesto sobre nóminas o impuestos sobre erogaciones en el estado de Campeche. Esta disposición, si bien ya había sido publicada en 2023 y parecía que iba a ser aplicable en el ejercicio fiscal de 2024, al día de hoy ya se publicaron las reglas de carácter general, en donde en la mayoría de los supuestos, ¿no? Podríamos platicar, mi estimado Adrián, hay 9 estados de la República que al día de hoy tienen una obligación, o se establece una obligación para dictaminar algún impuesto, ¿no? En la mayoría de estos estados, podríamos decir, se dictamina el impuesto sobre nóminas, ¿no? Entonces, como decíamos, nuevas disposiciones. La primera sería en el caso de Campeche, y generalmente lo que regula, o el supuesto que regula, es tener 100 trabajadores en promedio mensual o que estén pagando remuneraciones más allá de $1 millón de pesos de carácter mensual. Por supuesto. ¿Alguna otra nueva obligación que nos puedas comentar? No, yo considero que son las obligaciones en materia de dictamen. Campeche es la única, como bien dice Sergio, y de ahí en fuera pues traemos ya las contribuciones que normalmente se dictaminan, pues impuesto sobre nómina, predial. Ciudad de México tiene unas contribuciones que puedan dictaminar, y es importante que mencionar que, si bien es cierto existen los montos o los topes para poder dictaminar, en aquellos estados que tienen la obligación, los contribuyentes que no lleguemos a esos topes o que no cumplan con los rangos para dictaminar, pueden optar por dictaminar también sus contribuciones y bueno, lo pueden hacer. No tiene ninguna limitante dentro de los 9 estados que ya tienen esta obligación. Por supuesto, modificaciones a tasas y tarifas especiales. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso, mi querido? Bueno, lo que hemos platicado de impuesto sobre nóminas, normalmente traemos la tasa oscila entre el 2 a un 5%. Ciudad de México incrementó del 3 al 4%, pero normalmente se mantienen en eso. Salvo algunas entidades, 1 o 2 entidades, implementaron alguna sobretasa adicional, que las sobretasas adicionales nada más son aquellas que se destinan un porcentaje muy pequeño. Tenemos una tasa ya fija de impuesto sobre nóminas, pero adicional a eso se incrementa una sobretasa, tomando en la mayoría de los casos las mismas bases para la determinación del impuesto sobre nóminas. Entonces, hay algunos estados que implementaron, en específico Sonora implementó una sobretasa del 1%, que lo quiere destinar a la educación, a la seguridad,
actividad. Entonces, esas sobretasas en los estados que la tienen lo destinan a ciertos rubros en específico, pero digámoslo, es lo que hubo. Pocas fueron las entidades, 5 o 6 decía Sergio, las que incrementaron su porcentaje, y 2 o 3 fueron las que incrementaron nada más su sobretasa. Por supuesto. Conclusiones sobre este tema, mi querido Sergio. ¿Cuáles serían para ti? Y por supuesto para ti, para el que nos estás viendo y escuchando a través del podcast de Negocios con Valor, ¿cuál sería el consejo directo que le podrías dar a ese empresario local que te está viendo, que te está escuchando? ¿Cómo sería la recomendación para que esté al tanto justo de todos estos beneficios que implican justamente, si bien una obligación para él, mucho más beneficios, ¿no? Claro. Pues como platicábamos a un inicio, ¿no? Es importante que para el contribuyente, para el empresario, ¿no? Que en su momento decida iniciar actividades o que incluso ya esté con actividades, que analice, ¿no? Año con año, como ahorita platicamos, en cada uno de los estados se van publicando en los periódicos oficiales la ley de ingresos, donde también se establecen ciertos estímulos fiscales, beneficios. Entonces, que justamente los impuestos locales es uno de los impuestos que regularmente siempre el empresario se enfoca más en los impuestos federales, ISR, IVA, y se deja mucho de lado este tema, ¿no? Entonces, oye, que no lo pierdan de vista, toda vez que, como ahorita platicábamos, ¿no? Haciendo un análisis bien rapidito, hicimos con una de las empresas que dictaminamos que va a pagar el impuesto sobre nóminas del 3 al 4%. Se le aumenta, le hicimos un ejemplo, ese incremento de esa tasa, tomando como referencia el ejercicio 2023, le implica un aumento de 5 millones de pesos en materia de impuestos sobre nóminas, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta que hay estados, como decíamos, 11 estados que establecen beneficios, que al día de hoy 5 estados incrementaron la tasa del impuesto sobre nóminas, bueno, pues que no dejen de perder de vista que al final del camino todos los impuestos se van a pagar en algún momento en mayor o menor medida, ¿no? Entonces, que pues esto que hoy estamos comentando les sirva como referencia para poder pues hacer una correcta planeación, para ver en dónde deciden pues establecerse, y eventualmente, y solo como una posible sugerencia también para el empresario, en el caso en materia del impuesto sobre nóminas, esto que está aumentando del 3 al 4%, este supuesto o esta situación en la que se encuentran, para aquellos que ya están pagando este impuesto, si consideran, porque esta tiene una afectación en su esfera jurídica, ¿no? Si consideran que esta afectación pues es importante, pues digamos la pueden impugnar, ¿no? A través de una demanda de amparo, ¿no? Y entonces es decir, oye, ¿por qué? Porque se establecieron un beneficio en la Ciudad de México de, oye, para las micro y pequeñas empresas pueden pagar el 3% o el 3.5%, ¿no? Y entonces hay una distinción que está haciendo la propia autoridad. Entonces pueden acudir ahora sí con su abogado fiscalista de confianza para decir, oye, hay algo que podemos hacer para efecto de que, digamos, no tengan esta afectación, que reitero, puede ser muy gravosa. Entonces, solo para que lo tengan en consideración. Cerraste con todo, Sergio. Gracias. La recomendación que se puede hacer es estar muy al pendiente de las disposiciones que salen en cada entidad federativa. Estar muy al pendiente también de los beneficios. Recordemos que hay diferentes tipos de beneficios que algunos, de cierta medida, te reitero, se publican en la ley de ingresos de cada entidad federativa, y habría que estar muy al pendiente porque algunos son de una corta temporalidad, es decir, 2 meses, 3 meses, ¿no? Entonces hay que estar muy al pendiente de estos beneficios, que no solamente habría que esperarlos en la ley de ingresos, sino en ocasiones tienen por ahí su publicidad o se publican mediante algún decreto, que esos van surgiendo conforme va transcurriendo el periodo, pero reitero, es muy importante estar al pendiente de la vigencia de estos decretos o beneficios que bien pueden ayudar bastante o en gran medida al empresario a tener un ahorro en el pago de estas contribuciones, ¿no? Entonces para mí sería algo importante que no hay que perder de vista. Y yo como conclusión, antes de despedirnos aquí en Negocios con Valor, el podcast del Colegio de Contadores Públicos de México, ya lo sabes. Tienes que estar al tanto de tus impuestos, tienes que acercarte con los especialistas y, por supuesto, saber cuáles son esos beneficios que pueden abonar al buen camino de tu negocio
en este hermoso país. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo capítulo, ya lo saben, aquí en Negocios con Valor. Hasta entonces. Gracias por escuchar Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México. Si te gustó este episodio, dale like y suscríbete en YouTube y Spotify. Nos escuchamos la próxima semana.